Atención amigos, porque lo que os vengo a contar hoy no es solo una biografía, no. Es la crónica desgarradora de un blindaje, la historia de un hombre que juró proteger su alma de las cámaras y del escrutinio público a toda costa. Hablamos de Fernando Martínez de Irujo, el fantasma, la figura que se movía en las sombras de la Casa de Alba, la saga más ruidosa y mediática de España. Un hombre cuya vida es una paradoja tan impactante que os prometo, os costará creer que es real. Él era el hijo de la legendaria duquesa de Alba, doña Cayetana, pero se vestía, fijaos bien, como un oficinista cualquiera. Era un grande de España, sí, con acceso a fortunas inmensas, pero prefería, atención a esto, la rutina monótona de un empleado de banca. Era considerado el soltero de oro, el gran partido que todas querían, pero su historial amoroso estaba tan vacío como una bóveda de palacio al amanecer. Esta, mis queridos amigos, no fue una casualidad, no fue un capricho del destino, fue su elección, una decisión consciente y dolorosa, la única manera que encontró para sobrevivir a la tempestad constante de una familia que, literalmente, devoraba a sus propios miembros en las portadas de todas las revistas del corazón. Os prometo que, detrás de esta fachada de seriedad, de trajes impecables y de una discreción casi obsesiva, se esconde la historia de un sacrificio brutal, el sacrificio de un hombre que renunció a la gloria, a un amor, a una familia propia, con un único objetivo: construir una muralla infranqueable alrededor de su vida. Esa muralla, esa coraza emocional que lo protegió de los fracasos sentimentales de sus hermanos, esa misma, no pudo evitar el escándalo legal más grave de su vida, ni el azote de una enfermedad que lo obligó, en un giro cruel del destino, a revelar su lado más tierno y vulnerable. Esta, chicos, es la trágica, la demoledora ironía de Fernando Martínez de Irujo, el marqués que logró ser invisible, hasta que ya no pudo más. Quedaos hasta el final, de verdad, porque la verdad de su lucha por la paz familiar y ese secreto juvenil que guardaba, os va a dejar sin aliento. Y antes de que entremos de lleno en esta fascinante historia, quiero pedirte un favor enorme. Si te gusta el salseo de calidad, si disfrutas con historias tan increíbles como esta, por favor, suscríbete ahora mismo a Teras de Salseo y activa la campanita. No querrás perderte ni una sola de nuestras investigaciones, ¿verdad? Imaginad nacer en un entorno donde el simple acto de respirar ya es noticia de primera plana. Esa, precisamente, fue la cuna que recibió a Fernando José Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, en Madrid, un día 11 de julio de 1959. Él era el cuarto, sí, el cuarto de los 6 hijos que concibió la duquesa de Alba, doña Cayetana, con su primer esposo, Luis Martínez de Irujo y Artaz Coz. Su nacimiento no fue en cualquier lugar. Ocurrió en el epicentro mismo de la aristocracia española, el monumental Palacio de Liria, un lugar que, si bien te ofrecía una grandeza inigualable, también te robaba el derecho a la intimidad desde el mismísimo primer momento. Desde sus primerísimos años de vida, se dibujó un patrón que marcaría su existencia de forma indeleble. Mientras sus hermanos mayores, y sobre todo su madre, eran la carnaza diaria de una prensa insaciable, Fernando, atención a esto, empezó a desarrollar una habilidad casi obsesiva para el hermetismo, una verdadera maestría en pasar desapercibido. Él simplemente no quería esa luz cegadora, no quería ese foco mediático que tanto amaban otros. Él prefería la sombra, el orden, la previsibilidad, el pragmatismo que muy pronto se convertiría en su sello personal, su auténtica armadura. Fijaos bien en lo que os digo. Su infancia transcurrió en gran medida a la sombra de la mujer más mediática, más fotografiada y más comentada de toda España. Creció viendo cómo cada gesto, cada romance, cada tropiezo, incluso cada palabra de sus padres y hermanos era analizado, criticado y juzgado sin piedad, sin la más mínima compasión. Fue una lección temprana y brutal, una lección a fuego sobre los peligros, los tremendos peligros de la exposición pública desmedida. Afortunadamente, o quizás por desgracia para él, el peso del linaje, la enorme carga de ser el heredero, recaía sobre los hombros de sus hermanos mayores, Carlos, el heredero directo, y Alfonso, el segundo en la línea de sucesión. Esta posición intermedia, esta curiosa tierra de nadie, ni el primero ni el último, le dio un espacio vital, un respiro que él aprovechó, y de qué manera, para labrarse una identidad propia, lejos del ruido, lejos del caos que a menudo rodeaba y asfixiaba al Palacio de Liria. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes, y a veces los más crueles.
Cuando Fernando apenas contaba con 13 años, en 1972, un evento sísmico, una auténtica catástrofe personal, sacudió la estructura familiar hasta sus cimientos más profundos: la muerte prematura de su padre, Luis Martínez de Irujo. Esta pérdida, tan temprana y tan brutal, pudo haber reforzado la dependencia emocional de su formidable madre, la duquesa, esa mujer arrolladora que todo lo abarcaba. Pero al mismo tiempo sembró en Fernando, de una manera que solo él supo interpretar, una necesidad desesperada, casi vital, de encontrar una estructura personal inquebrantable, algo sólido en lo que apoyarse para navegar el caos emocional que empezaba a definir, y de qué manera, a su familia. Mientras otros de sus hermanos, como Cayetano, se refugiaban en el deporte de élite y en una vida pública cada vez más notoria, Fernando eligió el camino opuesto, radicalmente opuesto: la formalidad académica, el rigor del estudio. Estudió Derecho en la prestigiosa Universidad CU San Pablo de Madrid. Y no, chicos, no fue una elección casual, ni mucho menos. Era una clara inclinación, una llamada irrefutable hacia la ley, el orden y la lógica, un contrapeso intelectual directo, una barrera contra el drama aristocrático que lo rodeaba sin cesar. Él, en su fuero interno, buscaba desesperadamente reglas donde su vida, su existencia entera, solo conocía, atención a esto, excepciones y desorden. Su decisión más temprana, y podríamos decir, más definitoria, esa que selló su imagen para siempre, fue su incursión en el mundo de la banca. Pensad en esto por un momento: un grande de España, con acceso a vastos capitales, a propiedades históricas, a una herencia incalculable, eligiendo ser un simple empleado del Banco Santander. Era una ocupación singularmente modesta, sí, pero sobre todo, reglada, previsible, lejos del brillo y el glamour que se esperaba de su apellido. Esta elección laboral, os lo digo yo, no era un simple trabajo, no. Era en realidad un sofisticado escudo, una armadura contra el mundo y un ancla para su propia cordura. El marqués utilizó la respetabilidad y la rutina diaria de la banca para construir una muralla casi impenetrable contra la prensa social, esa prensa que, por el contrario, devoraba, literalmente devoraba, la vida de sus hermanos sin piedad. La seriedad para Fernando no era un rasgo de carácter más, era su armadura, su estrategia de supervivencia. Esta, chicos, fue su primera gran estrategia de inmunidad, su gran golpe maestro contra el caos mediático. Al priorizar una carrera laboral estable y el control absoluto de su imagen pública, lograba escapar de la exposición que inevitablemente acosaba a aquellos que buscaban una vida más impulsiva, más espontánea, o, lo que es aún más peligroso para un noble como él, una vida más amorosa y expuesta. Pensad en esto, de verdad, reflexionad conmigo. La ausencia de un historial de romances juveniles, la inexistencia de escándalos tempranos en su biografía pública, no es, bajo ningún concepto, una casualidad. Es el resultado directo, el resultado premeditado, de una disciplina autoimpuesta, un pacto silencioso de supervivencia mediática que se establecía, eso sí, a costa de un riesgo emocional gigantesco. En un clan donde las vidas eran material de portada, la formalidad, la discreción y el anonimato laboral eran, creedme, la única garantía de una paz relativa, de una mínima tranquilidad. Esta tendencia a buscar el control absoluto, este hermetismo casi patológico, era una respuesta directa a la hipermediatización, a la exposición constante de su madre, la duquesa, una mujer que no conocía límites en su vida pública. Nacer en una familia tan expuesta y a la vez tan disfuncional en términos de cohesión interna, creó en él un imperativo de supervivencia, una necesidad vital de protegerse. Su elección de la banca y su vida formal, su vida normal, es la respuesta directa al sufrimiento que él vio padecer a sus padres y hermanos en la cruel opinión pública. Y esto, fijaos bien, cimentó la base para su soltería adulta, un hecho consumado que ya se normalizaba cuando él apenas tenía 20 años. Se infiere que la disciplina autoimpuesta fue tan temprana, tan arraigada, que desde muy, muy joven adoptó ese perfil bajo que al final lo definiría para siempre. ¿Y tú? ¿Qué opinas hasta ahora de la historia de Fernando Martínez de Irujo? Déjame en los comentarios tu impresión y, por supuesto, desde dónde nos estás viendo. Me encantará leerte, ¿eh? La verdad. Cuando entramos de lleno en los años 90, la identidad de Fernando Martínez de Irujo se consolidó por completo en esa extraña dicotomía del aristócrata trabajador, una figura casi inédita.
En 1994, su madre, en un gesto que lo ataría aún más al legado familiar, le cedió oficialmente el título de Marqués de San Vicente del Barco, que incluía la prestigiosa distinción de Grandeza de España. Este acto oficial lo ligó permanentemente al organigrama de la Casa de Alba, sí, pero, y esto es clave, no alteró en absoluto su modus vivendi discreto, su vida silenciosa. Su vida se dividía rigurosamente, con una precisión casi militar. Las mañanas dedicadas por entero a su empleo en la banca, a los números, a la rutina controlada. Y las tardes a una labor crucial, absorbente y de una responsabilidad inmensa: la gestión de la Fundación del Patrimonio de la Casa de Alba. Una tarea que, ojo, implicaba la custodia de los inmensos bienes históricos y artísticos de la familia. Un verdadero guardián del legado, en toda regla, el protector de la memoria de sus antepasados. Pero fue la crónica social, esa misma que él tanto intentó evitar, la que le impuso una etiqueta que, desde el prisma público, resultaba un fracaso percibido en la esfera personal. La prensa lo bautizó, con una mezcla de curiosidad y pena, como el último soltero de oro de la Casa de Alba. Este epíteto, cargado de expectativas dinásticas, de presiones sociales, subrayaba una dolorosa realidad que se convertiría en el eterno enigma de su vida. A diferencia de todos sus hermanos, Fernando nunca se ha casado, y hasta el día de hoy no tiene descendencia. La permanencia de su soltería se convirtió en el espacio vacío, ese hueco que la prensa, ávida de historias, intentó llenar con especulaciones sin fin, con rumores, con hipótesis. El marqués, fiel a su estilo, siempre ofreció explicaciones racionales, centrando el motivo en la alta prioridad que daba a su carrera laboral y a una agenda, según él, intensísima. Al presentar su soltería como una elección profesional consciente y no como un fracaso emocional o una incapacidad para el compromiso, lograba mantener una fachada de dignidad inquebrantable frente al constante y cruel escrutinio social. Pero la realidad, amigo mío, era mucho, mucho más compleja, mucho más trágica de lo que nadie podía imaginar. Al eliminar la variable romántica, al erradicar el riesgo de formar una familia propia, Fernando logró una maniobra de alto riesgo, una jugada maestra en su particular partida contra la exposición mediática. Se hizo inmune, absolutamente inmune, al tipo de escándalo que definía, que marcaba a fuego la vida de sus hermanos. Pensad en Cayetano, en Eugenia, enfrentándose a rupturas públicas, a apariciones mediáticas constantes, a dolorosos conflictos de custodia que eran pasto de la prensa día sí y día también. Fernando, por un contraste demoledor, sacrificó la posibilidad de una felicidad nuclear, de una familia, de un amor, por una paz mediática garantizada, por una tranquilidad en las portadas que ningún otro de su clan pudo disfrutar. Esta soltería, vista desde una perspectiva analítica, desde nuestra óptica de teras de salseo, no era solo una preferencia, no. Era una estrategia de inmunidad emocional, un éxito personal alcanzado, quizá a costa de una profunda soledad, de un vacío inmenso. El hecho de que no se le haya conocido parejas públicas, ni siquiera rumores persistentes, solo confirmaba la eficacia brutal de su blindaje, la solidez de su muralla. Él eligió anclarse en la estabilidad profesional y patrimonial, interpretando que las únicas relaciones seguras, las únicas que podían ser inquebrantables en su familia, eran las que se tenían con los bienes, con el legado, con los cuadros, con las fincas, no con las personas, no con los corazones. La elección de una vida sin ataduras personales podría ser vista, además, como un efecto secundario directo de las dinámicas de control que su madre, la duquesa, ejerció sobre el clan, sobre todos sus hijos. En palabras del propio Fernando, que es tremendamente revelador, la duquesa de Alba no favoreció la unión entre los hermanos. Esto, chicos, es tremendo, ¿verdad? Sugiere que la matriarca pudo haber mantenido a sus hijos bajo un control más fácil, evitando que formaran un frente unido o desalentando, de forma más o menos sutil, la creación de núcleos familiares demasiado fuertes e independientes. En este contexto, la soltería de Fernando y su enfoque obsesivo en el trabajo se interpretan como la respuesta de un hijo que, ante la inestabilidad relacional de su entorno, internalizó que la única relación estable y segura posible era con el patrimonio mismo. Su vida, centrada en el Palacio de Liria y en la gestión incansable de la fundación, se convirtió en un acto de devoción pura al deber, una forma de compensar la ausencia de afectos románticos y la fragilidad, la dolorosa fragilidad, de los lazos fraternales. Atención, amigos y amantes del salseo,
Porque si pensabais que el blindaje de Fernando Martínez de Irujo era impenetrable, os equivocabais. La verdadera prueba de fuego para él y para la integridad emocional de todo el clan Alba llegó con la última década de vida de su formidable madre. La relación entre Cayetana Fitz-James Stewart y sus hijos, siempre intensa, siempre al límite, disparó su tensión a niveles insospechados con el deseo de la duquesa de contraer, contra todo pronóstico y la oposición familiar, un tercer matrimonio con Alfonso X. Este evento, esta decisión tan personal, obligó, y esto es clave, a una reestructuración forzosa del inmenso patrimonio familiar, un proceso que Cayetano, más tarde, describiría como una auténtica guerra abierta, una carnicería. Fernando, por su rol como gestor implacable de la fundación, estuvo íntimamente ligado a la logística de este reparto patrimonial, sí, pero no al conflicto emocional directo, no a las puñaladas. En este periodo de máxima tensión, el perfil de Fernando, siempre serio, siempre formal, sirvió como un contrapunto estabilizador, una ancla de cordura ante los estallidos, las declaraciones explosivas de su hermano Cayetano, que no dudó en recurrir a los medios para expresar con toda la furia su descontento. Él era la calma inquebrantable en medio de la tormenta perfecta, la única voz sensata. Pero el clima emocional, el verdadero terremoto, llegó con el fallecimiento de la duquesa de Alba en noviembre de 2014. La presión mediática era máxima, era asfixiante, y en este momento, el silencio que Fernando había cultivado, con una devoción casi religiosa, durante más de medio siglo, se rompió. Se rompió en un acto de cruda honestidad, de una sinceridad brutal, que resonó en el corazón mediático como una verdad revelada. Él ofreció una perspectiva reveladora, una clave para entender el caos post-sucesorio del clan, al declarar que su madre no había favorecido, ojo a esto, la unión entre los hermanos. Esta frase simple, pronunciada por el hijo más serio, el más reservado, no era una queja personal, no era un reproche. Era un diagnóstico profundo, una radiografía exacta sobre el fracaso de la cohesión familiar, una verdad que pocos se atrevían a nombrar. Al verbalizar que la matriarca había mantenido a sus hijos en una dinámica de desapego, de desunión, para facilitar su control absoluto, Fernando se posicionaba, paradójicamente, como el único miembro del clan con la suficiente distancia emocional, con la perspectiva necesaria para comprender la raíz, la verdadera raíz de los problemas que estaban por venir, de la tormenta que ya se gestaba. Al mismo tiempo, su habitual seriedad se combinaba, y esto es muy importante, con un carácter que se describía como impulsivo ante las polémicas familiares, siempre defendiendo a sus seres queridos, a su sangre, por encima de todo, por encima de la lógica. Una impulsividad que, fijaos bien, se canalizaba de forma protectora, de forma defensiva, nunca de manera confrontacional, nunca para atacar, solo para defender a los suyos. El fracaso de la unificación familiar no fue una sorpresa para nadie que conociera la casa, sino la dolorosa culminación de un patrón de desapego, de una desunión que se convirtió tristemente en un destino histórico. La declaración de Fernando sirvió para revelar que el caos que se desataría no era producto solo de la herencia, de los bienes, sino de un defecto estructural, de un fallo en la crianza, en la base misma de la familia. Al no tener esposa o hijos que lo distrajera, o que pudieran ser usados como palanca, como arma arrojadiza en las disputas, Fernando poseía una neutralidad única y poderosa, una imparcialidad que nadie más en el clan podía tener. Su papel posterior como pacificador, como el mediador obligado, no puede verse como un acto puramente altruista, no, sino como una función necesaria, vital, para la estabilidad, para la supervivencia del clan, una tarea que recayó en él precisamente por la ausencia de ataduras personales fuertes, por su soledad elegida. Tras la muerte de Cayetana, el desorden latente, el que se cocía a fuego lento, se convirtió en una pública, en una vergonzosa guerra civil entre los Martínez de Irujo, un periodo marcado por las duras y recurrentes declaraciones de Cayetano sobre sus hermanos, vertidas sin pudor en todos los platos de televisión. Su sensación de ser acosado, de ser el blanco tras el fallecimiento de su madre y las reacciones indignadas, a veces silenciosas y molestas, de Alfonso y Carlos, lo evidenciaban. Cayetano, duque de Arjona, se quejó amargamente de que sus hermanos habían caído, literalmente todos sobre él una vez que la madre murió, sintiéndose el escogido por ella, el favorito, para llevar la casa de Alba.
Este sentimiento de traición y acoso generó un cisma familiar que se aireó sin pudor, sin la más mínima vergüenza, en todos los programas y revistas del corazón. Mientras Cayetano aireaba sus frustraciones y Alfonso y Carlos reaccionaban con indignación o con un silencio hostil y molesto, Fernando asumió un papel crucial, emocionalmente gravoso, un peso enorme. Se convirtió en el pacificador obligado, en el nexo de cohesión, en la única persona que hablaba con todos. Él se consolidó como el único hermano que mantenía una buena relación con todos ellos, el único puente de comunicación. Su función diplomática se convirtió en una necesidad vital para la estabilidad del linaje, un fracaso del descanso personal que lo obligaba a estar siempre disponible, siempre al pie del cañón, para amortiguar los golpes, para apagar los fuegos. Su manejo ante la prensa, evitando el enfado, a diferencia de Carlos, el duque de Alba, y celebrando activamente los gestos de paz, fue fundamental para suavizar la imagen pública del clan, para intentar lavar un poco la cara a la familia. Un ejemplo claro de su rol estabilizador se produjo cuando sus hermanos Cayetano y Eugenia, después de meses de enfrentamiento mediático, de dimes y diretes, consiguieron enterrar el hacha de guerra en unas navidades recientes. Mientras el duque de Alba, Carlos, evitaba pronunciarse sobre estas tonterías y se mostraba visiblemente molesto, Fernando reaccionó con una alegría, con una euforia visible, declarando que se sentía feliz, que la situación estaba por fin encarrilada, que se veía la luz al final del túnel. Esta actitud proactiva de celebrar la tregua, más allá de simplemente tolerarla, demostraba que su proyecto personal, aunque ausente de una esposa o hijos, era la armonía forzada de su familia de origen. Era su mayor batalla personal, una lucha constante contra el legado de desunión que él mismo había diagnosticado con tanta precisión. Si bien Cayetano acusó a sus hermanos de caer sobre él, el hecho de que Fernando celebre activamente la reconciliación entre ellos, os lo digo, demuestra que, en última instancia, su proyecto personal, su verdadera vocación, era la armonía, un contrapunto directo, un desafío al legado de desunión de su madre. Llegados a este punto de la historia, es inevitable preguntarse, y me gustaría que lo comentáramos juntos, ¿crees tú que el sacrificio de Fernando de no formar una familia propia fue la única manera de convertirse en el pacificador neutral, el pilar que la Casa de Alba necesitaba desesperadamente para no colapsar en una guerra total? Déjanos tu opinión en los comentarios, te leemos. Este enfoque en la armonía externa, en la paz forzada, también se reflejó en sus relaciones con la generación más joven de la familia. Al no tener hijos propios, canalizó su necesidad afectiva, su inmensa capacidad de compromiso y de amor, en sus sobrinos y, en particular, en sus sobrinas. Mantiene, de hecho, una relación muy especial con Alba Díaz, la hija de su hermano Cayetano, y una conexión particularmente estrecha, una complicidad absoluta con Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo. Con Tana, de hecho, comparte habitualmente planes, comidas y confidencias en la soleada Costa del Sol. Esta dedicación a los más jóvenes del clan, ofreciéndoles apoyo, cariño y cercanía, es la manifestación visible, la prueba de un afecto que no pudo destinar a una familia nuclear propia, que no pudo dar a sus propios hijos. Sus lazos con la juventud, con esta nueva generación, contrastan brutalmente con la frialdad que a menudo se reporta en la relación entre los hermanos de su propia generación, proporcionándole un refugio emocional genuino y vital, un oasis en medio del desierto. Durante décadas, la imagen pública de Fernando Martínez de Irujo fue la de la rectitud, el orden, la distancia, la discreción. Un perfil tan pulcro, tan inmaculado, que parecía, os lo digo, inmune al escándalo, a la más mínima mancha. Sin embargo, en un giro de una ironía devastadora, de un sarcasmo cruel, no fueron sus relaciones personales, no fueron sus romances inexistentes, sino la gestión de ese patrimonio familiar que él custodiaba con celo, lo que lo arrastró a su controversia pública más grave y de mayor resonancia ética. A partir de 2023, la figura del Marqués de San Vicente del Barco, junto a sus hermanos Eugenia y Cayetano, se encontró en el punto de mira de la Fiscalía por un gravísimo delito ambiental relacionado con unos pozos ilegales en Doñana, esa joya natural de España. La finca Aljóvar, situada en Aznalcázar y propiedad de la empresa familiar Eurotécnica Agraria S.L., se convirtió en el epicentro de un escándalo que trascendió la prensa rosa para tocar la fibra sensible de la responsabilidad ecológica, un golpe demoledor a su imagen.
Este asunto representó un profundo fracaso profesional y patrimonial para Fernando, el hombre de la banca, el gestor impecable, cuya reputación se basaba precisamente en la seriedad, en la pulcritud y en la legalidad más estricta. El problema se centró en la presunta extracción ilegal de aguas, una verdadera barbaridad, a través de 9 pozos clandestinos que se alimentaban de un acuífero sobreexplotado en Doñana, una de las zonas naturales más protegidas del planeta. Ecologistas en Acción denunció la existencia de estas captaciones de aguas subterráneas sin la concesión administrativa necesaria, un delito flagrante. Pero la gravedad del caso se amplificó con un detalle que revelaba una clara intención de ocultamiento, algo impensable para el hombre más formal, para la persona más seria de la Casa de Alba. Los pozos ilegales habían sido camuflados, y esto es lo más vergonzoso, con lonas de color verde para hacerlos invisibles, tanto desde el aire como a pie de parcela, un engaño manifiesto. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, se personaron en la finca para frenar las extracciones ilegales, después de una denuncia contundente ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La Casa de Alba llegó a reconocer que poseía pozos ilegales en un momento en que se les acusaba de desfalcar millones de euros, una cifra escalofriante. Este presunto engaño, expuesto públicamente, puso al custodio de un legado cultural y natural de España bajo la sospecha de anteponer, atención a esto, el beneficio económico a la responsabilidad ecológica, una contradicción brutal con su deber aristocrático, con su apellido, con su historia. La querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla y la posterior investigación judicial obligó a Fernando a enfrentarse al escrutinio legal en un tema corporativo, algo que siempre había evitado con maestría en su vida personal. Cayetano Martínez de Irujo, como era de esperar, intentó defender a sus hermanos rompiendo su silencio, alegando que, si bien el asunto era serio, se trataba de una gestión individual y que el resto del clan no tenía nada que ver. Una declaración que buscaba desvincular al grueso de la familia, salvándoles de la quema. Sin embargo, la inclusión de Fernando y Eugenia en el punto de mira de la Fiscalía confirmaba que la responsabilidad corporativa era ineludible, era una losa pesada, y que su ansiada inmunidad, ese blindaje tan bien construido, había llegado dolorosamente a su fin. Fernando había dedicado toda su vida a evitar el escándalo amoroso, a huir del fracaso personal, pero fue el éxito profesional, o al menos la gestión de las fincas, lo que finalmente lo expuso a un escándalo legal mucho más serio, mucho más grave, con consecuencias terribles para su reputación. Se hizo evidente que, en el entramado de la Casa de Alba, la discreción personal no es una póliza de seguro contra los errores empresariales del clan, que los negocios familiares pueden arrastrarte al fango por muy discreto que seas. ¿Y tú, después de pasar toda una vida construyendo una imagen de rectitud y orden, crees que el escándalo de Doñana, con el presunto engaño de ocultar los pozos, es el fracaso más demoledor, el golpe más duro en la vida de Fernando Martínez de Irujo? Opina en los comentarios, te leemos. Cuando el escándalo de Doñana aún coleaba, cuando las aguas, nunca mejor dicho, no se habían calmado, la vida hermética de Fernando Martínez de Irujo se vio violentamente interrumpida por una crisis de salud de proporciones mayúsculas, un golpe del destino que nadie esperaba. En 2024, a los 65 años, el marqués de San Vicente del Barco reveló, con una entereza admirable, que padecía cáncer. Este fue el fracaso físico, la derrota biológica que ningún escudo de formalidad, ninguna disciplina bancaria o hermetismo calculado podía detener. La enfermedad se convirtió en el agente catalizador de su vulnerabilidad, forzándolo a confrontar su propia mortalidad y, a la vez, a compartir una faceta de su vida que había permanecido celosamente oculta, bajo 7 llaves, durante décadas. Fernando se sinceró sobre el proceso, describiendo su experiencia como una época mala, un calvario personal. No obstante, siempre mantuvo la serenidad característica de un hombre habituado a sortear contratiempos con estoicismo, con una fuerza interior asombrosa y con un optimismo inquebrantable. Explicó a la prensa que el tratamiento había dado buenos resultados, asegurando estar prácticamente recuperado, y que ahora, por suerte, solo le quedaba la fase de radioterapia. Sus analíticas recientes, afirmó, indicaron que el resultado fue muy bueno, una noticia que trajo algo de alivio a sus allegados. La revelación de su cáncer tuvo el efecto secundario de humanizar al marqués ante el público, de derribar parte de esa muralla que tanto había custodiado, destapando una doble vida inesperada.
El hombre que se presentaba como el empleado bancario serio, el pilar formal de Liria, guardaba, y esto es lo más sorprendente, una pasión secreta y juvenil. Era un melómano declarado y se divertía, fijaos bien, practicando como aprendiz de DJ junto a amigos en locales de la Costa del Sol. Esta afición vibrante, nocturna, llena de vida, contrastaba de manera radical con la imagen formal, casi acartonada, que proyectaba en Madrid, revelando un espíritu lúdico, un lado más festivo, reprimido por el peso abrumador del apellido y el deber profesional que siempre lo persiguió. En la soleada Marbella, donde posee una residencia de verano conocida como Las Cañas en Sotogrande, Fernando encontraba una válvula de escape, un espacio de libertad genuina donde podía expresar una identidad lúdica reprimida, un alma joven que se negaba a ser silenciada. Su vida se revelaba, por fin, como un conflicto no resuelto entre el severo deber aristocrático y la búsqueda incansable de una identidad personal genuina, encontrando en la música electrónica una forma de paz y expresión lejos de la corte madrileña, lejos de la presión de Liria. Si la soltería fue una elección consciente, una estrategia calculada para controlar su imagen y blindarse, el cáncer fue, sin duda, un fracaso biológico, un golpe ineludible que no pudo controlar de ninguna manera. Y es este fracaso, esta vulnerabilidad, el que finalmente humaniza al marqués, el que lo acerca a nosotros. Al no poder ocultar su enfermedad, al no poder esconder su fragilidad, se vio obligado a ser honesto, a abrirse un poco al mundo, permitiendo a la prensa descubrir, por primera vez, sus pasiones más íntimas y su lado afectivo, su corazón. La identidad de Fernando, mis queridos, sigue siendo un conflicto no resuelto hasta el día de hoy. ¿Es el marqués serio de Liria o el DJ melómano de Marbella? El contraste brutal entre la formalidad de la banca y la alegría de la Costa del Sol, revelado en el contexto de su enfermedad, sugiere que su vida ha sido una constante negociación, una eterna batalla entre el deber aristocrático y la búsqueda de una identidad personal genuina, auténtica. La enfermedad, al no poder ser controlada, también lo obligó, en un doloroso giro, a renunciar a su forma más privada de libertad, a sus pequeños placeres. Explicó que había pasado el verano entre Marbella y Sotogrande, sí, pero durante ese periodo optó por una discreción total, por un aislamiento casi absoluto, ausentándose del famoso festival Starlight, un evento donde en ediciones anteriores era habitual verle disfrutar con una sonrisa de los conciertos. Este pequeño detalle, su incapacidad para asistir a su refugio musical, simbolizó cómo el fracaso biológico, la enfermedad, impidió incluso la realización de su hobby más íntimo, su pasión más secreta. En la actualidad, Fernando Martínez de Irujo continúa residiendo entre el Palacio de Liria, en Madrid, y sus propiedades en la Costa del Sol, a pesar de su lucha contra el cáncer, que según sus propias palabras, está en fase de recuperación, y a pesar del escándalo de Doñana que aún lo persigue, mantiene su rol como el pacificador familiar, como la figura de apoyo incondicional para sus sobrinos. Su vida sigue siendo una negociación constante entre la soledad elegida, esa que garantizó la paz mediática, y la carga emocional inmensa de ser el eje cohesionador, el pegamento de una familia eternamente fragmentada, siempre al borde del abismo. El hecho de que se haya visto obligado a afrontar la vejez y una enfermedad grave sin una pareja o descendencia directa, pero rodeado del afecto inmenso de sus sobrinas, como Tana Rivera, es el resultado final de una vida dedicada al control obsesivo de la imagen. La soltería fue su éxito como figura pública, protegiéndolo de los dramas maritales que asolaron, que destruyeron a sus hermanos, pero simultáneamente fue su mayor fracaso personal, al negarle la posibilidad de un apoyo nuclear, de una familia propia, en los momentos más oscuros, en los que más se necesita calor. Se vio obligado a apoyarse en la única familia que ha logrado mantener, a duras penas, unida. En este sentido, Fernando Martínez de Irujo representa la trágica ironía de la Casa de Alba. Un hombre que sacrificó su vida íntima, su corazón, en aras de la discreción, solo para ver cómo el patrimonio que custodiaba lo arrastraba a un escándalo legal de alcance ecológico, y cómo su propio cuerpo lo obligaba a revelar la vulnerabilidad que tanto se esforzó por esconder. Su historia es la de un aristócrata que buscó la paz en el anonimato y que solo la encontró paradójicamente al enfrentarse, sin tapujos, a sus mayores fracasos. Gracias de verdad por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje por la vida oculta, por la vida secreta del marqués. Si te ha gustado el relato, si te ha atrapado la historia,
No olvides suscribirte ahora mismo a Teras de Salseo y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras investigaciones. Tenemos muchas más historias, muchos más salseos increíbles, que te van a atrapar de principio a fin, te lo garantizo.